Hola Bárbara, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Un gusto y un placer tener la oportunidad de compartirme un poquito con ustedes. Yo me encuentro muy bien, muy agradecida que estés con nosotras el día de hoy. Y bueno, en primera instancia, Bárbara Brayo, quisiera saber de ti, ¿cómo llegaste a este camino espiritual? Ajá, es una pregunta muy amplia. Bueno, se puede decir, te voy a compartir lo primero que me llega en este momento y te puedo decir que fue a través de dos ritos de paso sumamente importantes en mi vida. El primero fue el traspaso de vida de mi padre cuando falleció hace ya unos 7 años, y el segundo rito fue cuando nació mi hijo Pedro. Eso fue un camino en espiral de transformación interna muy profundo, muy poderoso, que me fue mostrando distintos aprendizajes y que tuve la receptividad de poder estar recibiendo información que fue llegando a mí en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, lo que fue en su momento para mí una crisis de identidad se transformó en una gran oportunidad que alimentó mi alma, mi matriz y mi corazón. ¿Qué recorrido? Sí, un recorrido bonito, Sí, uno, totalmente. uno de los tantos Y de súper esta vida. intuitivo, ¿no? Ya. Y te puedo decir que hace poquito cumplí mis 35 años y se cumplió un septenio en mi vida, y cada vez voy un poco más profundo en el descubrimiento de lo que son los ciclos sagrados y los ciclos orgánicos, ¿no? Por supuesto somos parte de un ecosistema que solamente podemos medir desde lo que percibimos, ¿no? Desde nuestro cuerpo, pero hay mucho, 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 mucho más allá. Cuando logramos comprender estos ciclos, logramos comprender esa vastedad, esa eternidad, esa infinitud en la que estamos inmersos e inmersas. Entonces me di cuenta de que fueron 7 años en los que, así como Venus, que es una estrella que ahora se ve muy luminosa en el cielo porque está muy cerquita de la luna y está finalizando su ciclo chamánico, que es como una danza estelar, está llegando al final de su viaje, ¿no? Y un poco pude vivenciar esa danza en espiral, por eso hablé de un laberinto hace un ratito, en estos 7 años, ¿no? Como cuando logramos ver desde ese lugar, desde los números, desde los ciclos, desde los ritmos, nuestro camino como humanos y como humanas, encontramos una perspectiva aún mayor, cobra un significado mayor nuestra existencia. Entonces, importante que es volver a honrar estos momentos, estos portales de iniciación, como pueden llegar a ser el nacimiento y la muerte, que puede ser de algo externo, alguien externo o los propios, ¿no? Porque es como una interrelación que se va dando. Así que así es que comenzó mi camino, y también durante mi maternidad pasé por un puerperio muy doloroso y frustrante, en donde tuve todas las emociones y sombras así a flor de piel enfrente mío, y me sentí muy poco contenida. Entonces recurrí a buscar contención y encontré contención en un círculo de mujeres eh, muy hermoso, en donde comencé una de las formaciones que hice, que es un círculo de mujeres a México, en Teotihuacán. Bueno, ahí me llené de amor y pude ir sanando mucho de lo que para mí era el concepto de ser mamá o de ser mujer en estos tiempos, hermana, amiga, esposa, amante. Entonces ahí es que me puse en servicio, porque pude transformar eh, en lo que era dolor en amor, y pude abrazar mis sombras, y hoy siento que es, te diría, urgente transmitir esta información, esta sabiduría que nos pertenece a todas. Es un legado, nos pertenece a todas. Ya. Justamente me mencionas todas estas facetas como mujer, ¿no?
madre, pareja, o sea, hay tantas cosas que nos componen y están directamente relacionadas con el tema que venimos a tratar hoy, que es el equilibrio sagrado, ¿no? Quería preguntarte algo específicamente de la medicina alquímica. ¿Qué es la medicina alquímica? Me encanta cuando me hacen esa pregunta porque siempre respondo diferente, pero lo mismo. Se puede decir que según lo que yo imparto, ¿no? Dentro de lo que es la alquimia para mí, es justamente aprender a transformar lo que recibimos en algo que se puede convertir en una oportunidad para nuestro camino. Y esto lo podés tomar como comprender que todo lo que nos rodea es parte de algo que ya hemos emanado al universo, ¿sí? Como decir, bueno, si yo puedo relacionar los elementos básicos de la naturaleza, como lo son el reino del fuego, el reino del aire, el reino de la tierra y el reino del agua, eso también está en mí y puedo profundizar un poco más e ir descubriendo en qué momento estos elementos están en equilibrio o no. Y al ir comprendiendo cuál es la interrelación de estos elementos con mis propios campos, como decirte que el agua se relaciona con mis emociones, como decirte que el fuego se relaciona con mi fuerza de voluntad y con mi sexualidad, que también fue una forma de crear y de manifestar, como decirte que la tierra es mi propio cuerpo, que es un templo, es la forma en la que yo camino y me enraizo y me permito ser nutrida, como decirte que el aire es como manifiesto, como comunico y desde dónde uso esa palabra poder. Ahí llego a una comprensión aún mayor de mi propio ser en interrelación con el todo. Y eso es alquimia, eso es medicina alquímica, es aprender desde la pequeñez que somos, lo infinitos y lo infinitas que somos, ¿sí? Comprender esos conceptos que están en todo, ¿no? Y que están en nosotras también, en nuestro cuerpo templo y especialmente en las mujeres en nuestro cáliz. Las mujeres portamos una matriz, esto es un cuenco energético, así como una copa, que cuando comenzamos a profundizar en esta matriz y a limpiarla y a purificarla de programaciones, patrones y creencias que no son nuestras, así como también de karma sexual, logramos comenzar a manifestar desde nuestros propios elementos. Por supuesto, hay momentos y etapas en la vida donde vas a estar más conectada con un elemento que con otro, y ahí es cuando empieza la magia a acontecer, ¿sí? Porque empiezas a observarte, a autoacecharte y a responder ante eso. Y bueno, después por supuesto se abre un campo enorme porque si vos reconoces que en vos hay un desequilibrio en tu fuego, y bueno, podés comenzar a trabajar con determinados rituales, podés trabajar con la energía de la luna o también con la energía del sol. Son todos elementos que están y que estuvieron y que van a estar siempre para acompañar el camino evolutivo del ser humano, ¿sí? Así que puedo decir que eso es la medicina alquímica desde mi humilde percepción. Genial. Y dentro de todo esto, esta relación con el todo que me estás comentando, ¿qué es lo sagrado femenino y lo sagrado masculino en esta interacción? Sí, son diferentes, son polaridades complementarias. Nos habitan en hombres y en mujeres. Siempre nos estuvieron habitando, simplemente que se activan desde distintos lugares. No es lo mismo hablar de un divino masculino en una mujer a hablar de un divino masculino en un hombre, ¿sí? En general, tanto hombres como mujeres hemos vivido prácticamente más de una era, te diría, porque esto viene, era Aries, era Piscis, ahora estamos entrando en era Acuario. Era Aries, era Piscis, es un sistema patriarca donde el masculino se encontró en sombra. Entonces, como hoy es una era acuariana donde la energía femenina se está manifestando en todo, y lo estamos notando porque se nos está pidiendo quedarnos adentro, se nos está pidiendo estar en el hogar, volver al primer hogar, a la raíz, que es el cuerpo, que son las familias, las relaciones vinculares cercanas, y nuestro hogar, el hogar que hemos elegido habitar, eso es la energía Yakti, es la energía femenina. En el caso de las mujeres, cuando las mujeres logramos sanar e integrar lo que es el verdadero concepto del femenino, que simplemente es qué es esto de estar y de habitar un cuerpo de mujer, no desde lo que nos dijeron que era y no desde la información que recibimos, sino desde nuestra propia autopercepción y soberanía corporal y energética. Una vez que logramos sanar
esa percepción que tenemos de nosotras como mujeres, ahí es cuando se activa el divino masculino en luz. Entonces, para que esa androginia suceda, lo que se conoce como hieros gamos, que sucede en el centro de nuestro corazón, primero es muy importante que las mujeres sanemos nuestro femenino. No vamos a poder desarrollar todo lo que pertenece al mundo material, llámese trabajo, profesión, proyectos, atracción de dinero, la construcción de un hogar, todo lo que tiene que ver con el campo más bien lineal. Si primero no integramos nuestro aspecto femenino, no lo sanamos, no sanamos la relación que tenemos con nuestra mamá o papá, y cuando hablo de eso me refiero a la tríada completa, me refiero a la mamá espiritual, a la mamá física, esté presente o no, y a la mamá que somos con nosotras mismas. ¿Sí? Entonces todo tiene como un trabajo y un nivel de profundización. En hombres el trabajo es distinto, ellos tienen sus propios ritos de pasaje, ellos tienen sus propias iniciaciones y ellos activan su femenino de una manera distinta a la nuestra. ¿Qué pasó? Que las mujeres hemos querido activar nuestro masculino desde lo que hemos aprendido en nuestro padre, hermano, hijo, compañero, y no es así. Nosotras nunca vamos a activar nuestro masculino desde lo que vemos en ellos, porque vemos nuestro propio masculino y es muy importante sanarlo e integrarlo y colocarlo en un lugar de luz, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que es el sagrado femenino y el divino masculino. Son dos conceptos que nos habitan. Todo lo que es el bagaje izquierdo, dentro de nuestro cuerpo físico y energético, es representado por la energía femenina. Y todo lo que es el bagaje derecho, en cuerpo y energía, es representado por nuestra energía masculina. Así que es interesante observar en qué momentos hay disfunciones energéticas o emocionales, si es en el lado izquierdo, si es en el lado derecho, si en nuestras matrices ha habido algunas cuestiones físicas tanto en un ovario como en el otro, porque eso nos va a hablar un montón acerca de lo que hay que trabajar, de lo que hay que integrar, porque se acerca una mujer y te dice, bueno, realmente yo no sé por dónde empezar y tampoco entiendo estos conceptos New Age. Empieza por tu cuerpo, empieza por tus raíces, por lo que tu cuerpo está manifestando, por una completa autoobservación, y después sí puedes ahondar un poco en tu árbol, en tu linaje paterno-materno, para recién ahí comenzar a manifestar correctamente. Manifestar correctamente es manifestar desde tu propia verdad, manifestar desde lo que tu esencia ha traído como espíritu a esta encarnación. Muchas veces estamos manifestando y creando desde concepciones erróneas, porque como somos mujeres y somos creativas, todo el tiempo y todos los días, al despertarnos, comenzamos a crear. Entonces, una pregunta interesante que siempre me gusta compartir para hacernos todas las mañanas es mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿hoy vas a crear o vas a destruir? Y si vas a crear, ¿desde dónde vas a crear? ¿Y para quién? ¿Sí? Sumamente importante comenzar a integrar estas preguntas de automaestría. No sé si respondí a tu pregunta o no. Totalmente, totalmente. Y justamente me hace pensar es en todas estas concepciones preconcebidas que ya tenemos dentro de este mundo donde el matriarcado, el patriarcado, ya está como sentimos que los conocemos y nos relacionamos con ellos de una manera determinada, pero no necesariamente es la más sana, ¿no? Es como partir de poner en duda esas preconcepciones que tenemos. Ahora quisiera saber un poquito más acerca de cómo es ese proceso de sanación. Empieza, por lo que me estás comentando, con preguntarte frente a un espejo, por sentirte, por conectarte contigo misma. Luego, ¿qué pasa en ese proceso para que efectivamente podamos manifestar lo que se genera desde nuestra esencia real? Uh-huh. Bueno, es muy amplio porque cada ser es un universo en sí mismo y muchas veces me pasan las consultas que llegan con una inquietud y terminamos descubriendo que es otro trabajo que hay que realizar, ¿no? Nada es gratuito, nada es sencillo en este camino, todo requiere de fuerza de voluntad, que es lo que está como en el centro de nuestro corazón y es igual que un músculo, se desarrolla, pero lo que tiene este tipo de medicina es que es una medicina más amorosa, es como un apapacho, como el abrazo de una abuelita, de un abuelito, ¿sí? Es algo que cuando comienzo a contarlo,
el otro o la otra lo va despertando, lo recuerda porque está en nuestra génesis, porque pertenece a nuestras raíces, es algo que comienza a activarse en nosotras y en nosotros. Generalmente lo que aconsejo es comenzar a trabajar con el campo emocional. El campo emocional pertenece dentro de lo que es la cosmovisión andina y la cosmología al mirar hacia arriba, ¿sí? Recordar, que es volver a pasar por el corazón, que estamos pisando una tierra que está viva, que es un organismo sintiente, y que arriba nuestro también acontece, indefectiblemente estemos o no, una danza cósmica que ha existido y que seguirá existiendo. Estemos presentes como colectivo humano o no. Recordar que tenemos esos maestros y esas maestras arriba nos va a permitir comenzar a... Perdón, acaba de pasar mi perrito. Nos va a comenzar, nos va a comenzar a permitir observar qué es aquello que nos está pasando adentro. Yo soy una amante de la luna, me reconozco amante, seguidora y que me gusta dialogar con el astro luna porque es una abuela que nos va marcando el tiempo, la memoria y los ciclos. ¿Por qué me he relacionado mucho con la abuela luna? Justamente la luna como satélite tarda unos 28 días en girar alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces luna y Tierra están completamente interrelacionadas. Y fíjate cómo en nuestro ciclo femenino dentro de la generalidad, ¿no? Porque el ciclo de una mujer puede ser de 14, 25, 40 días y es perfectamente natural que así sea. Pero dentro de la generalidad, el ciclo de la mujer menstrual es de 28 días. Entonces, si sabemos que la luna rige, wow, está pasando un águila por arriba. Eso es una hermosa señal. Sí. Bueno, aquí observamos mucho los animales, ¿sabes? Los animales de poder y el águila es la visión, es un muy buen augurio. Entonces, como te contaba, nosotros las mujeres y los hombres somos en su mayor porcentaje agua. Viste que al principio te hablaba de que tenemos fuego, tierra, aire y agua. Somos casi un 80% de agua y las mujeres un poquito más. Y esto es porque menstruamos todos los meses, porque tenemos también en nuestra sangre lunar nuestras aguas sexuales, porque durante la maternidad tenemos el líquido amniótico desarrollado en nuestra panza hogar, la leche, ¿sí? Cuando amamantamos. Entonces, estamos constantemente fluyendo y siendo guiadas por el agua. Y el agua representa nuestras emociones. ¿Y qué nos suele pasar? Generalmente nos sentimos como que estamos poseídas por nuestras emociones y no logramos realmente redirigirlas o transformarlas, ¿no? Y esto es porque no hemos aprendido a alinearnos con los ciclos de la naturaleza. Cuando comenzamos a recordar que es estar descalza sobre la tierra, y si no tenemos tierra, simplemente descalzarnos y sentir la energía vibratoria de la madre tierra, sentir realmente esa energía que está y que pulsa, ¿sí? Porque al principio es totalmente natural que no suceda, pero es como todo, se va trabajando, y al ir trabajándolo y dialogando vamos desarrollando esa percepción, la vamos despertando. Y cuando vamos mirando esta danza lunar y comenzamos a comprender que según la fase en la que esté, va a tener una energía que puede estar disponible para nosotras y también para el colectivo, y que también eso acontece adentro nuestro, ¿sí? Nosotras dentro de nuestro ciclo menstrual vamos viajando por distintas fases arquetípicas, distintos momentos, y que nuestro óvulo viaja desde nuestra ova hasta ubicarse en nuestro útero para ser fecundado o no. Y esto se le conoce como un ciclo de nacimiento, de crecimiento, de muerte y de resurrección. Entonces, esto mismo acontece en la naturaleza, así como las estaciones. Así vamos comprendiendo que hay ritmos: la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, la primavera, el otoño, el invierno, el verano. En las mujeres también sucede esto, en los hombres también, pero es diferente el proceso. En nosotras es importantísimo comenzar a verlo y a reconocerlo, ¿sí? Entonces, lo que generalmente aconsejo a una persona, que es una mujer, es en realidad con quienes en este momento estoy más trabajando, me vienen a preguntar por dónde comenzar. Empieza por tu ciclo. Empieza a observar cómo te vas sintiendo en las distintas fases de tu ciclo. Empieza a observar cómo te vas sintiendo cuando la luna va cambiando sus fases, y comienza a escribir.
Así como cuando éramos pequeñas que teníamos un diario donde anotábamos las cosas que nos iban sucediendo o dibujos y permitíamos que la creatividad, que es el espíritu manifestándose a través nuestro, se expresara, también eso nos permite conectarnos con nuestra niña interna que está en nosotras y dejar que todo eso que se llama código femenino, que está en lo que se conoce como el nahual, que es el aspecto creativo, el aspecto oscuro, femenino, todo lo que está en la imaginación, en el ensueño, se traslade al masculino, que es la realidad, la materia, en este caso la escritura llevada a un papel. Eso nos va a permitir con el tiempo, por eso te digo que la fuerza de voluntad y el saber que todo es un trabajo personal, es necesario, con el tiempo, después de unos 2, 3 meses, te va a permitir conocerte a vos misma más de lo que cualquier otra persona o cualquier otro profesional en este tipo de medicina u otro tipo de medicina más ortodoxa te hubiese podido guiar, porque no hay mejor camino que el del autoconocimiento. Y para vos conocerte es importante que registres cómo te vas sintiendo en distintas etapas y momentos de tu ciclo, que acontece generalmente cada 28 días. ¿Sí? Ahí empieza esta interrelación entre vos y el más allá, entre el arriba y el abajo, entre el adentro y el afuera. Y puede pasar que no te guste escribir. Bueno, en ese caso aconsejo el arte, en cualquiera de sus manifestaciones. Quizás quieras dibujar, quizás quieras volver al tejido, quizás quieras crear una danza y a través de esa danza puedas expresar toda la oscuridad que estás sintiendo o toda la alegría que estás sintiendo. Y ahí vas a darte cuenta de que hay un patrón que se repite. Ahí empieza la magia, ahí empieza la alquimia. Cuando luego de un tiempo te das cuenta que hay patrones emocionales que se repiten, que pueden ser en luz o en sombra, ya sabes hacia dónde puedes apuntar tu trabajo. Y no vas a estar perdiendo tiempo en otras nimiedades que vengan de afuera, porque hoy en día hay mucha información, muchísima. Entonces, cuando logres darte cuenta de que es aquello que en vos se repite, que seguramente no es tuyo, seguramente venga de alguna abuela, bisabuela, tatarabuelo, por lo menos 7 generaciones hacia atrás que no haya podido ser dicho, que haya sido ocultado, que haya sido por vergüenza, por culpa, por un montón de cuestiones. Imagínate que cuando trabajamos, nosotras sanamos 7 relaciones hacia atrás y 7 relaciones y generaciones hacia adelante. Mira qué importante el trabajo que empieza. Bastante. Sí. Sumamente El importante. alcance. Claro, porque estamos interrelacionadas, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo, comenzar con el autoacecho de tus propias emociones, de tus propios sentires. Muchas veces creemos que estamos sintiendo y lo hacemos desde la mente, y en realidad lo que es urgente comenzar a despertar en esta nueva era es el verdadero sentir de nuestro corazón en conexión con nuestro útero. Y cuando hablo de útero, hablo en mujeres y en hombres, porque el útero energético está en mujeres y en hombres, ¿sí? A mí me gusta mucho contar que las mujeres no tenemos un solo útero, tenemos 6 úteros. Y dentro de esos 6 úteros que se van activando a medida que vamos profundizando, hay uno solo que nos conecta con el masculino como género, y este es el útero energético. El útero energético se encuentra un poquito por delante de nuestra matriz, en los hombres un poquito más hacia arriba, y es lo que pertenece, digamos, al campo áurico, lo que se conoce como campo sutil, se encuentra allí. Entonces, todo lo que recibe desde la energía de afuera, todo este prana, toda esta energía sutil, va directamente en las mujeres al útero físico. Y en los hombres les permite conectarse con la energía femenina. Entonces, muy importante despertar el sentir, el campo del sentir desde nuestro corazón y desde nuestro útero. Porque son nuevos universos, son nuevos códigos y lenguajes. Y es un tiempo más lento, más orgánico, más acompasado con el ritmo de la madre tierra. Es un lenguaje que nuestros ancestros y nuestras ancestras reconocían por el simple hecho de alimentarse de una forma natural, de caminar descalzos y descalzas sobre la tierra, de sentir a través del tacto a los animales, a los árboles, el cambio climático, los tiempos de siembra y de cosecha.
Bueno, Bárbara, justamente con esto que estabas comentando de los ciclos naturales, ¿no? Mencionas el ciclo del día, lo cual es algo que no ponemos en duda. Mañana, tarde, noche. Mencionas también lo que son los ciclos de las estaciones, invierno, primavera, verano, otoño. Esos son temas que no ponemos en duda. Entonces me nace la pregunta de cómo nos relacionamos con nuestras propias emociones en nuestros propios ciclos internos. Es decir, siento que muchas veces tendemos a mitificar las emociones y a clasificarlas en emociones positivas o negativas, en emociones buenas o malas. Y en el fondo, cuando caemos en esa especie de cuestionamiento de nuestros ciclos, cosas que no hacemos con los ciclos externos, eso nos lleva a dejar de aprovechar todo eso que tiene la emoción, que trae consigo y que nos puede aportar en cualquier proceso que iniciemos. Entonces eso me parece como bastante útil de resaltarlo por ahí para ir cambiando un poco esa concepción que tenemos de cómo nos relacionamos con nuestras propias emociones. En esa onda, Claro, es un poco el trabajo primero con las aguas, ¿no? Con nuestras aguas, como te he contado, que representan nuestras emociones. Vivimos en una realidad que es dual, es decir, aprendimos a medir todo lo que vemos fuera a nivel de opuestos. Nos enseñaron también desde esa percepción, ¿no? La diferenciación en los géneros, el hombre, la mujer, el día, la noche, lo oscuro de lo lumínico, lo positivo, lo negativo, el arriba, el abajo, ¿no? Las direcciones, el adentro, el afuera, pero el error, no sé si es error, sino la falta de percepción verdadera que hemos tenido, es el hecho de haber creído que estas diferencias son diferencias, cuando en realidad trabajan en conjunto y una no podría existir sin la otra. Cuando logramos realmente corporeizar esa percepción, comenzamos a vivir en unidad. Esto significa que existe como un trabajo en conjunto, una complementariedad. Y esto nos aporta muchísimo en nuestro campo emocional, porque así como hemos querido colocar debajo de la alfombra todo lo que consideramos emociones en sombra o emociones oscuras, lo no dicho, o también todo lo que tenga que ver con el concepto de la muerte, ¿no? El otoño, el invierno, el meternos hacia adentro, hemos intentado mantenernos siempre en uno de estas polaridades. Y eso es lo que nos está trayendo disfunciones en nuestra salud física, mental, energética y emocional. Entonces es sumamente importante, así como comentaba, ¿no? Esto de comenzar a observar los movimientos en el entorno, en nuestra madre tierra, realmente a observar qué me quiere decir el día, qué me quiere decir la noche, qué me quiere decir el sol y la luna, qué me quiere decir también esta emoción que considero dentro de mi percepción que está en sombra. ¿Qué enseñanzas me trae? Las mujeres es sumamente importante comenzar a trabajar con esto porque esto nos abre a lo que se conocen como las diosas obscuras, una Lilith, por ejemplo, una Inanna, una Ishtar, que son deidades súper antiguas que trabajan con todos los aspectos de muerte y de resurrección. En nosotras, en nuestro ciclo femenino, inevitablemente nos toca cruzar por estas estaciones, estemos sangrando hacia la tierra o estemos proyectando esta energía hacia adentro. Todos los meses pasamos por el proceso de nacimiento, de vida, de muerte y de resurrección. Y esto nos permite, en esos momentos donde estamos yendo hacia nuestro otoño y nuestro invierno, observar cuáles son esas emociones que se detonan y qué aprendizajes nos traen para cuando lleguen los momentos de luz, lleguen los momentos donde estemos con energía más masculina hacia el externo, poder haber tomado el aprendizaje, poder haber visto qué es aquello que no queremos en nuestro camino y también aprender a erradicarlo. Es decir, por ejemplo, hemos visto que el enojo es parte de nuestro caminar y que sentimos que estamos como con esta posición emocional de no poder eh, manejarlo y por eso elegimos taparlo y mostrarnos empáticas ante el externo. Bueno, ahí en realidad estamos resistiendo algo que va a seguir expandiéndose. Si el enojo está presente, bueno, sentarnos frente al enojo y como si fuese una energía, preguntarle qué es lo que nos viene a contar y en qué parte de nuestro cuerpo se muestra. Trabajar en esas partes de nuestro cuerpo que hemos identificado y preguntarles también, porque por supuesto son células que tienen vida y conciencia propia, qué es aquello que nos vienen a contar. Y ahí es cuando permitimos este canal de comunicación, primero con nuestro propio templo, nuestro propio universo que es nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y segundo, con nuestra historia de linaje, porque puede pasar que al abrir el canal de percepción, muchas visiones,
memorias, muchos recuerdos. No sabemos si son recuerdos o son parte de la imaginación, comiencen a vislumbrarse, y ahí hay muchísimo contenido para trabajar. Es decir, somos nuestras y nuestros propios gurúes. Ya no necesitamos tanto, y no digo que no podamos recurrir a un acompañamiento, pero en realidad, si nos tomamos el tiempo de viajar hacia lo que nos está aconteciendo y preguntarnos realmente qué es aquello que nos vienen a mostrar, y quizás a través de la escritura poder ir anotando todo lo que se va mostrando y luego hacer una buena recapitulación de ese proceso, y estamos liberando muchísimo y estamos abrazando esa emoción que lo que hace es transformarse. No es que desaparece para siempre, eso no sucede porque, como dije al principio de tu pregunta, somos parte de un mundo dual. Eso va a seguir en nuestro camino, pero sí podemos aprender a alquimizar esa energía, a transformarla en luz, ¿sí? En algo que nos dé provecho, que nos nutra, a suavizarlo y a darle un lugar. Abrazar la sombra es darle un lugar a esa parte no vista, a esa parte no mirada. ¿Qué nos pasa? Cuando no lo miramos, lo externalizamos. Y al externalizarlo echamos culpas y lo vemos en otras personas, en otras situaciones, para no verlo en nosotras y en nosotros. Y eso, bueno, trae cuestiones que van enlenteciendo y bloqueando nuestro camino, por supuesto, formas negativas de relacionarnos, ¿no? No solamente con nuestros vínculos, sino con todo, con la madre tierra, con nuestros cuerpos, con nuestros proyectos, con el dinero, con la abundancia en nuestras vidas. Entonces, sumamente importante trabajar con el agua, trabajar con la sombra, comprender que va y seguirá siendo parte de nuestro camino. Entonces, bueno, abrirnos a esa forma de percepción sana muchísimo. Tal No sé cual. si respondí a tu pregunta. Sí, totalmente. Es parte de un proceso de apropiación Así es. de esa emoción. Genial. Y con esta nueva era que nos has comentado, ¿cuál sería o cuáles serían las energías que definen esa nueva era? Estamos hablando de una energía capaz mucho más equilibrada. ¿Y cómo se posiciona el hombre en esta nueva era? Hablas de un nuevo hombre. ¿A qué haces referencia con eso? Hablo de un nuevo ser. Hablo de un nuevo ser, y ser significa estar. Es decir, estamos viajando hacia una forma nueva que ya no depende tanto del pensamiento, sino del sentir, que es la era del corazón. Entonces, eso es lo que nos trae esta energía, esta era acuariana, que hemos elegido estar en este momento tan poderoso para la humanidad. Somos benditos y benditas de poder estar en este cruce de era. Realmente imagínate que son casi 2500 años, y bueno, estamos vislumbrando el amanecer, ¿no? Es como el crepúsculo en donde está muy oscuro y también hay un poco de luz, y estamos aprendiendo de eso. Entonces es un momento donde vamos a trabajar muchísimo colectivamente, donde se van a rememorar virtudes que tienen que ver con la cooperación, con la solidaridad, con que ya la sabiduría pertenece a todos y a todas, no es algo que se resguarde vedado solamente para algunas y algunos que han hecho un camino de iniciación, sino que es necesario que la información se abra para que en conjunto podamos crear nuevas formas de estructuras, nueva cultura, nuevas formas de relacionarnos y fusionando lo que ya traíamos con nuevas maneras, ¿no? Por eso las generaciones que vienen ya son generaciones que van a traer esta información y que van a crear lo que se conoce como tecnologías sagradas, ¿no? Y en realidad ya está sucediendo, porque ya debes notar cómo se ha abierto ahora el campo de información para un montón de personas que por ahí antes no tenían el tiempo, el dinero o el acceso, y hoy hay mucho libre, mucho gratuito, se están creando muchos grupos, y eso es sumamente interesante, y por ahí es lo que está pasando ahora. No lo podemos ver porque es en el presente y estamos a veces muy poco en el presente, pero vas a ver cómo en un tiempo vamos a darnos cuenta de esta gran posibilidad que estamos teniendo. Por eso hay que saber aprovecharla, crear redes, crear tejidos y sostenernos, ¿no? El sostén es sumamente importante también para acompañar a aquellos y aquellas que, bueno, en este momento por ahí no lo están pasando tan bien, no han logrado gestionar sus emociones, encontrar todavía una forma de enraizarse, de conectarse con lo más armónico en sí, pero saber que hay muchísimas personas en distintos lugares del mundo que pueden brindar acompañamiento y que tienen la energía, el potencial y las ganas, y que todos y todas podemos estar en equilibrio. Entonces eso es el nuevo ser. Eso es lo que trae un ser ya conectado con su cuerpo, con sus emociones, con su mente, con su espíritu, intentando alinear
lo que piensa, lo que dice, lo que hace y lo que actúe, y ya dejar de viajar en esa disociación en la que nos habíamos metido, que bueno, ya giraba por sí misma, por así decirlo, ¿no? Entonces toda crisis trae transformación y por lo tanto trae renacimiento. Así como lo vemos en el afuera, en el movimiento de una crisálida hacia la transformación de una hermosa mariposa, o en una semilla en una tierra que estaba seca, y de golpe cae la lluvia y esa tierra se humedece y esta semilla toma la fuerza de vida para transformarse en un alimento, en un fruto, en una medicina. Es este ciclo, ¿no? Es esto, es entrar nosotros como colectivo y nosotras en este ciclo. Siempre estuvo con la energía abierta, podamos comprender ese lenguaje. Así que siento que el hombre y la mujer de esta nueva era vamos a caminar más lento, acompasados y acompasadas con las nuevas estructuras. Y por estructura no hablo de estructura firme, ¿no? También ahí hay un cambio de percepción, es una estructura que también puede construirse, porque ese es el ciclo. Así que eso es lo que está trayendo esta energía, y recordar que podemos pisar siempre la tierra y mirar hacia arriba, y ahí ya están todas las respuestas a nuestras preguntas. Y lo interesante es que seguramente también surgirán nuevas preguntas. Bueno, y justamente con este vínculo con la madre tierra, ¿ves posible sanar este vínculo con la madre tierra luego de tantos años de abuso que hemos tenido hacia ella? Completamente. La madre tierra se regenera por sí sola, es una energía sumamente poderosa, y ya está sucediendo que muchos que aún no han salido van a salir y van a notar a través de sus propios ojos cómo la naturaleza ha sanado. En realidad, Mamá Gaia está sanando, le estamos permitiendo que sane. Los animales ya muy rápidamente se vuelven a encontrar, la vegetación muy rápidamente vuelve a crecer, y bueno, vamos descubriendo que en realidad quienes estábamos modificando el ecosistema éramos nosotros y nosotras como colectivo. Ese es el aprendizaje que viene. Así es, parte de un proceso también de responsabilización y de saber y ser Completamente. completamente conscientes del impacto que tienen nuestras decisiones, nuestras acciones, absolutamente todo. Bueno, quisiera que para cerrar esta entrevista, Bárbara, nos compartas un ritual, algún ritual que nos permita mantener ese equilibrio entre nuestra energía femenina y masculina y justamente en vías del bienestar que hemos conversado durante este tiempo. Bien, ahora me gusta mucho hablar de lo que son las artes sanadoras. El espíritu y el ser o el alma se comunica a través de la creatividad, y son momentos muy hermosos para conectarnos con ese aspecto que quizás hemos olvidado por caer en una rutina de trabajo, de quehaceres, y es un momento muy hermoso para conectar con aquello que nos hace sentir bien y con el niño o la niña interna. Y la danza, por ejemplo, la expresión a través de la danza de todas nuestras emociones en luz y en sombra, o la escritura, o el tejido, la escultura, el canto, no importa que no sepamos danzar o cantar, esto nos habilita a poder expresar desde nuestra propia unicidad, ¿no? Porque todos y todas somos únicos, únicas y especiales. Todos y todas trajimos un don a este mundo, y para llegar a descubrir cuál es ese don es muy importante conectarnos con la creatividad. Así que una forma de trabajar el femenino y el masculino es primero conectarnos con lo que nos apasiona, ya sea la danza, la pintura, el tejido, la jardinería, el ejercicio, la lectura, todo lo que tenga que ver con el aspecto creativo, que es el yin, que es lo femenino, llevarlo también hacia lo material, que puede ser el trabajo de esa arte. Una danza donde puedo danzar el enojo, un canto donde puedo a través de la voz soltar todas estas emociones y quizás crear una melodía, un tejido, y ahí también lo estoy llevando al plano material, y ese tejido luego podrá abrigarme o puede ser un obsequio hacia alguna persona con la que he trabajado esa emoción. Hay infinitas formas, por eso lo que aconsejo en realidad, porque cada ser es único y única e individual en su misterio, es conectarse simplemente con su propio cuerpo, frotar las manos donde está nuestra energía femenina y masculina, darnos calorcito a la mañana, llevar las manos al centro de nuestro corazón, al centro de nuestro útero, darnos un muy buen apapacho,
acordarnos de que somos dentro de nuestro cuerpo físico, el órgano es el de la piel, así que tenemos la suerte de poder sentir, conectarnos con el tacto nuevamente y a partir de ahí dejar que ese arte se exprese a través nuestro. Me encanta. Ese Un es el ritual que ritual que les integra, aconsejo. claro, un ritual que integra mucho lo que es aceptación y amor propio. Lo Así encuentro es. partiendo desde ahí, me encanta. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras. Realmente me encantó tener este espacio para hablar contigo. Quisiera cerrar con darles el dato a quienes nos estén viendo, de dónde te pueden encontrar y de cuáles son las terapias que tú ofreces de sanación. Bien, pueden encontrarme en las redes como Muluk Alquimia. Y lo que más estoy sintiendo en estos tiempos es el acompañamiento en el proceso que toque sanar, integrar o soltar. Trabajamos con las energías del agua, de la tierra, del aire y del viento y creamos juntas un ritual personalizado que se activa en la fase lunar en la que la consultante haya nacido, así que es muy bonito porque ahí sumamos todo lo que es el trabajo de esencias alquímicas, objetos rituales, la danza terapia, la práctica del yoga para la mujer, todo lo que he ido integrando y aprendiendo en estos años, lo he fusionado y bueno, lo ofrezco en estas consultas. Sino también estoy ofreciendo distintos talleres que, bueno, suelo publicarlos en las páginas, así que es interesante que me sigan por ahí. Distintos talleres que van acompañando distintos momentos en la mujer, tanto la energía de la primera luna, la apertura a la sexualidad, y ahí trabajamos con sexualidad sagrada, súper interesante, el aspecto de la maternidad también, no solo desde el maternar hijos biológicos, sino también cuando queremos encarar nuestros proyectos y bueno, encontramos distintos bloqueos, ahí poder trabajar también con la abundancia y con la prosperidad y la forma en la que nos maternamos a nosotras mismas, la llegada de la mujer sabia y salvaje, también que nos conecta mucho con la parte más salvaje, más ancestral, con las diosas arquetípicas en nosotras, y también el proceso de la luna pausia, que es sumamente importante de significar en estos tiempos, así que bueno, está el grupo ya armado, pero siempre se van sumando otras mujeres, y en cada luna nueva nos reunimos un grupo de magas, el grupo se llama Aquelarre de Luna, y también ahí trabajamos con algunos rituales, haciendo todo el seguimiento de lo que es la lunación completa, y eso es muy interesante cuando querés aprender un poco cómo trabajar con la energía de la astroluna a tu favor, ¿no? Y también con tu propio ciclo menstrual. Trabajo muchísimo, muchísimo con lo que es la alquimia menstrual y cómo podemos aprender a conectarnos con este don que tenemos las mujeres de una forma mucho más sagrada. Así que simplemente saber que podemos vivir desde el corazón y estar en el corazón, y que es mucho más sencillo de lo que imaginamos, pero bueno, para esto a veces necesitamos un acompañamiento, así que aquí estoy a su servicio. Muchas, muchas gracias y muy honrada de haber podido participar para Time Neptune. Bendiciones.